Y es uno de los temas del día, sin dudas, cómo Venezuela y Argentina han ingresado en una escalada diplomática en las últimas horas en dos instancias. Por un lado, la Organización de Estados Americanos. Ahora te voy a mostrar porque fue una sesión muy fuerte que dejó muchas cosas las que se realizó ayer en Washington, D.C., pero ahora, hace instantes nada más, desde Ginebra, desde la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, otro cruce directo, mano a mano, entre la Argentina y Venezuela. El tema de fondo es el mismo, el pedido de la Argentina, más en general porque se respeten los derechos humanos en Venezuela, en particular porque se respeten los derechos de sus ciudadanos. Hoy, con el caso emblemático del gendarme Nahuel Gallo, que hace más de 200 días que está secuestrado por la tiranía. Y lo que vas a ver ahora es cómo el embajador argentino ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU presentaba obviamente su informe, su reclamo ante el cuerpo, y cómo el embajador venezolano, que, entre paréntesis, nadie entiende qué hace Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque es un grupo de países el que integra el Consejo, no son todos los países de la ONU, y hay que ser electo para integrar este Consejo, con lo cual muchos países eligieron que Venezuela integre este grupo. Eso habla del estado de putrefacción de la ONU, pero párrafo aparte, la situación es la siguiente. Hablaba entonces el embajador argentino y en el medio intenta callarlo el embajador venezolano. Un nuevo informe del Alto Comisionado, un nuevo año, una renovada tragedia en este ritual que nos convoca cada tanto para observar la violación del catálogo completo de los derechos humanos en Venezuela. El informe da cuenta que pasó de todo en Venezuela, todo menos la luz, dado que describe una estruendosa oscuridad. La misma oscuridad que vieron durante más de 13 meses los asilados de nuestra embajada en Caracas y que fueron rescatados en una operación especial. La misma oscuridad en la que se encuentra nuestro compatriota Nahuel Gallo, quien desde diciembre del año pasado se encuentra desaparecido, sin acceso a un abogado, a la justicia, sin poder contactar a su familia y sin paradero conocido. Una síntesis macabra de detención arbitraria y desaparición forzada. El único rayo de esperanza que se encendió para muchos millones de venezolanos fue con las elecciones nacionales del año pasado, donde resultó electo presidente el señor Edmundo González Urrutia. Sin embargo, la voluntad del pueblo y su esperanza también fue extinguida en un instante. Uno de los exiliados en nuestra embajada, el señor Pedro Uruchurtu, quien se encuentra... I'm sorry, Ambassador, I'm sorry. Disculpe, Excelencia. Yes, Venezuela. Moción de orden, Venezuela. Gracias, señor vicepresidente. Intervenimos en una cuestión de orden en base al artículo 113 del reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El orador ha utilizado un lenguaje irrespetuoso hacia el gobierno de mi país. Esto es una clara violación a las disposiciones de la resolución de la Asamblea General 60/251 y de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. El carácter y la integridad de sus líderes y procesos internos no pueden ser cuestionados en este Consejo. Por tal motivo y como ha sido establecido por la práctica de este organismo, le pedimos al orador que exija utilice un lenguaje acorde a las reglas de este Consejo. Muchas gracias, señor vicepresidente. Thank you. Gracias. Okay, so... Quiero recordar a todo el mundo que utilicen lenguaje a la altura de la dignidad inherente al debate de cuestiones de derechos humanos. Cuento con su apoyo para garantizar el respeto durante el debate. Dicho esto, vamos a seguir con la lista de oradores. Excelencia, puede seguir. Y estoy dentro del tiempo. No terminé y estoy dentro del tiempo. Uno de los ex exiliados de nuestra embajada, el señor Pedro Urrutia, se encuentra presente iluminando esta sala y se convirtió en un símbolo que indica que aún durante las situaciones más oscuras siempre se puede con firmeza y voluntad, con valor y determinación, aplicar una estrategia terapéutica para curar el dolor con justicia y la frustración con esperanza. Si compartimos la poderosa visión que tuvo él de saber que al final del camino nos vamos a encontrar con una antorcha muy alta que nos ilumine a todos la pacífica revolución de la libertad. Muchas gracias, señor presidente.
por momentos hasta parecía que desde la presidencia del Consejo se terminaba casi que avalando la posición venezolana. Insisto, hay ahí algo que no funciona. Si un país como Venezuela puede ser parte del Consejo que tiene que dirimir que se cumplan los derechos humanos en el mundo, evidentemente hay algo de ese cuerpo que no está funcionando. Y por cierto, después veíamos cómo el embajador se refería a la presencia allí en Ginebra de Pedro Urruchurtu, uno de los exiliados que, como sabemos, fue hace algunas semanas extraído en una operación, la operación Guacamaya, realmente que significó un golpe duro para el régimen de Nicolás Maduro. Pero esto es lo que pasaba ahora, hace un ratito nada más, en Ginebra. En Washington, D.C., ayer se realizó una nueva reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Y vamos a ver una secuencia parecida. Una secuencia, claro, sin la presencia de Venezuela, porque Venezuela decidió no formar más parte de la Organización de Estados Americanos, pero la secuencia en términos de que Argentina utiliza la OEA, como hoy está utilizando el Consejo de Derechos Humanos, y todas las instancias internacionales, que es lo que puede hacer como país democrático para reclamar justicia, para reclamar la liberación del gendarme Nahuel Gallo. Así lo decía el embajador argentino ante la OEA ayer. Observamos con profunda preocupación la situación de Cuba, cuyo gobierno autoritario y represivo ha perdurado en el poder a costa de los derechos más básicos de sus ciudadanos. Y también nos interpela la situación política en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega ha cercenado derechos humanos e imposibilitado toda expresión de oposición a través de la violencia estatal. Asimismo, condenamos la investidura unilateral de Nicolás Maduro en Venezuela y reiteramos nuestro reconocimiento al señor Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente electo. Todos estos regímenes poseen como común denominador un profundo desinterés por el respeto de las libertades fundamentales. En el contexto de sus numerosos atropellos institucionales, debemos actuar conjuntamente para que cesen la violencia contra sus propias poblaciones, así como con los ciudadanos extranjeros, que son detenidos y encarcelados arbitrariamente, en lo que es una constante violación al debido proceso. El ciudadano argentino Nahuel Gallo, detenido desde el pasado mes de diciembre, ha experimentado esta violencia institucional de primera mano por parte del régimen de Maduro. Parte de lo que distingue hoy a la política exterior argentina, más allá de denunciar el caso propio de Nahuel Gallo, la búsqueda de en cada foro defender las democracias, y la única forma de defender la democracia es poner el ojo allí donde la democracia es vulnerada. Por eso la posición tan categórica de condena hacia Venezuela desde ya, pero también hacia el régimen nicaragüense, también hacia el régimen cubano y hacia todos los regímenes que claramente vulneran el Estado de Derecho, que lo dejaron enterrado hace mucho tiempo. Algo que es contrastante con lo que vemos, por supuesto, por parte de otros gobiernos de la región que, por el contrario, siguen, a pesar de tener un origen democrático, estos gobiernos cobijando a gobiernos autoritarios por intereses políticos, por intereses partidarios, por intereses de otros órdenes, sobre todo en el caso de Venezuela, con la cantidad de recursos que estuvo repartiendo entre gobiernos aliados durante tanto tiempo Venezuela. Claro, no fue solo Argentina, hay posiciones también categóricas, por ejemplo, de parte del gobierno paraguayo, también de parte del gobierno chileno. Vamos justamente a eso. Muchas gracias, señor presidente de la Asamblea General, señores cancilleres, jefas y jefes de delegación, señor secretario general de la OEA, señor secretario general adjunto, señoras y señores. En nombre del Gobierno de la República del Paraguay, extiendo las felicitaciones a Antigua y Barbuda por la organización y particularmente por la hospitalidad que nos ha dispensado en estos días. Saludo al señor secretario general Albert Randim y una especial mención al señor secretario general adjunto don Néstor Méndez. Un reconocimiento por todo el trabajo realizado durante estos años al frente de la Secretaría Adjunta y particularmente por el trabajo realizado el año pasado para la Asamblea en Asunción. Gracias, Néstor.
Quisiera mencionar brevemente algunas. Con respecto a Venezuela, no podemos aceptar las continuas violaciones a los derechos humanos que ocurren en ese país ni la total falta de legitimidad democrática. El gobierno de Chile reitera su posición en cuanto a la necesidad de que el pueblo venezolano tenga derecho a decidir libremente su propio destino. Como hemos señalado, el proceso electoral del 28 de julio del año 2024 fue fraudulento y careció de los mínimos estándares de transparencia e integridad. Creemos que es un imperativo por parte de nuestro compromiso con la promoción de la democracia tener que denunciarlo. Importante aquí sobre todo la palabra de Chile, lo marcamos cada vez que podemos. Chile es aquí dando un ejemplo en términos de que es un gobierno de izquierda y que sin embargo puede condenar a una dictadura de izquierda como es la de Nicolás Maduro. Esto contrasta con la presencia, con los discursos de Brasil, de Colombia, de México, todos países que como tienen relaciones directas con la dictadura de Maduro porque tienen afinidades ideológicas y lamentablemente no son solo ideológicas, también hay de otro orden, se abstienen de condenar precisamente lo obvio y lo evidente para preservar sus alianzas. Bueno, no es el caso de Chile y eso hay que celebrarlo. Por cierto, quédate, en un ratito te vamos a estar mostrando lo que se viene pensando justamente en el domingo, donde vamos a tener una transmisión especial por la pantalla de DNews en estas primarias que se van a estar desarrollando en el oficialismo chileno para elegir candidato presidencial. Pero vuelvo a la situación de la OEA porque lo decíamos en el caso de la ONU. La sensación es que en la medida en que sean foros que no estén en condiciones de avanzar y de hacer que mínimamente se cumpla lo que establecen sus propias cartas orgánicas, que es que los miembros tienen que cumplir los derechos humanos, hay que empezar a preguntarse si tienen razón de ser o no. Esto lo planteó el representante del gobierno de los Estados Unidos allá. Nadie. El año pasado el mundo presenció una elección realmente audaz en Venezuela donde la oposición no solamente ganó de manera abrumadora, sino que pudo probar las actas. Y el régimen ni se preocupó por disputar la validez de las actas o del fraude electoral. En respuesta a este fraude electoral, claro, ¿qué es lo que ha hecho esta organización? Según nosotros podemos ver, nada importante. El régimen de Chávez Maduro ha llevado a Venezuela de ser una de las naciones más prósperas del hemisferio a una de las más sufridas, sometiendo a sus personas a opresión y a pobreza extrema, dejando así a millones de personas con la única posibilidad que es huir. Muchos de los representantes aquí vienen de países que albergan a millares, millones, centenares de refugiados venezolanos. Al mes pasado, el régimen venezolano también realizó otra elección regional falsa, sin transparencia, que incluyó un voto controvertido para designar representantes para presidir Guyana como un estado fallido. Entonces, estamos hablando de un país que está poniendo en peligro la integridad de sus vecinos. Entonces, ¿cuál es el fin de esta organización? Lo mismo ocurre con Haití. Bueno, posiciones, insisto, que plantean que hay que revisar el funcionamiento de muchos de estos organismos internacionales que sí sirven como plataforma para denunciar a dictaduras, por lo menos a aquellos gobiernos que tienen compromisos con denunciar esas dictaduras. Para mucho más no está claro que esto sirva. Lamentablemente este es el ejemplo que nos da la OEA, pero también, y quizás aún más que la OEA, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.